FM. Es martes, así que nos toca, bueno, pues nuestro particular pleno político, nuestra mesa de análisis político. Voy a empezar saludando por un tema particular que quiero tratar con él, a Miguel Ángel Vargas del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Espera, que no tenemos el micro abierto. Ahora sí, muy buenos días. Ahora muy buenos días, Álvaro. Aparte de diputado en el Parlamento de Cantabria por parte del Partido Popular, ya hemos hablado alguna vez, eres el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Torrelavega. Te tengo que preguntar, porque lo hablaba antes en la editorial, ha venido el ministro de Transportes, Óscar Puente, y no ha mencionado nada del soterramiento de Torrelavega. No sé si te sorprende. Pues sí, la verdad, porque además en una visita donde viene a hacer unos anuncios que en general las sensaciones no son positivas ahí me ha para dejado Cantabria. frío, yo lo decía antes. Yo creo que como a todo el mundo nos esperábamos algo más, ya que viene en una visita, que lo único que se ha comprometido es precisamente a venir a dar plazos que yo, por lo menos del nudo de Torrelavega, hablando con los encargados de las obras, no son realistas los que ha dado ayer. Entonces, a dar plazos de lo que ya está en marcha y va acumulando un retraso de más del 50%. Sobre proyectos nuevos, pues ha echado un jarro de agua fría. Y particularmente, ya que dices, si realmente hay un compromiso serio del Ministerio y del Gobierno de España con el soterramiento de Torrelavega, pues dentro de todas estas cosas que tú ya estás vendiendo como de tu agenda, pero que simplemente es limitarte a ejecutar lo que ya está firmado, pues lo incluyes. Al mencionar en la lista de proyectos importantes para Cantabria que tienen desde el Gobierno de España, no mencionarlo, pues todavía me deja más preocupado, porque, insisto, a día de hoy todavía no tenemos un proyecto de ejecución material de la obra del soterramiento. ¿Te da miedo que tengamos la vía auxiliar y no se haga el soterramiento? Cuanto más tiempo pasa, mejor, porque ahora hay que hacer una nueva adenda, por lo menos, a ese convenio firmado en 2018, que ya está superado al tiempo real que preveía que tenía que estar ejecutado todo, para actualizar los costes, porque, por ejemplo, ya vamos añadiendo. Creo que estamos en lo cierto, que con el impulso del nuevo Gobierno de Cantabria va a haber un apeadero entre la zona de Lechera y de la Carmencita en Torrelavega, provisional, para no tener que ser servicios de lanzaderas. Todo eso hay que reconfigurarlo nuevamente, ver cuáles son los costes reales, porque evidentemente lo que estaba estimado en el estudio informativo de 2018 no tiene nada que ver con la realidad. El parking nuevo, el coste que se ha estimado ahora, no tiene nada que ver con la adenda que se firmó entre el Ayuntamiento y el Ministerio en su momento. Entonces hay que replantearlo mucho, y cuando algo que damos por cierto, el ministro no sale a enumerarlo en su primera visita a Cantabria como una de las inversiones que ya están comprometidas y que tiene previsto ejecutar, a mí me genera cierta preocupación. Espero que no, pero me genera cierta preocupación viendo los ritmos que vamos también desde el Ayuntamiento. A mí es que me ha sorprendido que simplemente, no sé, que no lo mencione, que no diga, bueno, pues es que las obras van a empezar 2025, no sé cuándo sea, pero que diga algo. Evidentemente, a mí también me ha dejado preocupado, y preguntaremos al alcalde por ello, porque yo también me esperaba que dentro de una visita, evidentemente, un ministro tiene una agenda cerrada, pero ya que ha cancelado la anterior visita y lo había programado para hoy, lógico es que además reunirse con la presidenta del Gobierno, sí también abre la agenda a nivel municipal, que me parece totalmente lógico y positivo que se reúna con la alcaldesa de Santander, por lo menos la gran obra tan compleja como es el nudo de la autovía, por lo menos que fuese a verlo y ahí hacer unas declaraciones sobre los proyectos también para Torrelavega. Entonces, ya que el alcalde no ha conseguido esa visita del ministro a Torrelavega, pues yo lo que le voy a preguntar por estos proyectos, y evidentemente esperar que la próxima visita que haya consiga que un ministro se acerque a Torrelavega y hablar de las necesidades de Torrelavega respecto del Estado. Estamos esperando a Paula Fernández del Partido Regionalista, que estará a puntito de llegar, y saludamos ya a Jonathan Menocal de Podemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora vamos a entrar más en particularidades, ¿no?, de la visita del ministro, pero ya que le he preguntado a Miguel Ángel por la valoración sobre cómo nos afecta a los torrelaveguenses, o por lo que ha dicho el ministro sobre las obras de Torrelavega, te tengo que preguntar a ti también por el soterramiento de tu ciudad, de Santander, en la que tampoco ha dicho nada. No ha dicho nada, y tampoco me sorprende, de hecho, porque precisamente ahí hubo un cambio. En un principio se iba a hablar de soterramiento, luego cambiaron el proyecto y en principio lo que está... Bueno, de hecho no hay novedades porque está, entre comillas, paralizado, pero se acabará haciendo. El proyecto actual lo que plantea es una especie de losa, por así llamarlo, que es básicamente no soterrar, sino tapar. Coger lo que tienes ahora y pones una losa que lo tape. Eso no soluciona absolutamente nada, y sin embargo soterrarlo sí que solucionaría bastante, pero en ningún caso plantean la opción del soterramiento a día de hoy.
parece que estaban la mayoría, porque había formaciones en contra, como es el caso de la mía, de Podemos, y no solo de Podemos, también había por lo menos otra formación en contra de ello en la oposición. Y hace un año, antes de las elecciones municipales, estaba en el gobierno, había una de las formaciones que estaba en el gobierno en el Ayuntamiento de Santander, que ahora ya no está, que también estaba en contra, motivo por el cual hubo cierta parálisis en aquel proyecto. Ahora que ya esa formación no está en el gobierno, en teoría no debería de haber ningún impedimento para tirar para adelante con ello, pero lo que estamos viendo es que no se sabe nada al respecto y que muy seguramente lo que nos encontremos, lamentablemente, es que dentro de 2, 3 años, o en cual hablamos de 4 o 5 años o muchos más, porque esto parece que va muy lento, ya se sabe que las cosas de palacio van despacio, pues nos veremos casi en la obligación, quienes estamos en Santander y en especial las vecinas y vecinos de la zona, en que nos encontremos, pues como sucedió en cierto municipio de otro territorio de España, con que haya una señora que se plante con su silla todas las mañanas impidiendo una absurda obra como podría ser esa absurda losa. Nos centramos en el pleno, si os parece, que se vivió ayer en el Parlamento de Cantabria, donde quizás, Miguel Ángel, lo más destacado fue el anuncio de la consejera de Turismo. A ver, sorprendente quizás no, pero sí lo más destacable, y es que no va a llegar para este verano la ley de viviendas turísticas. Pues es, un anuncio, pero a ver, evidentemente el verano es el momento en el que más se pone el foco sobre esta necesidad, pero yo me pregunto, ¿queremos una normativa que lo regule ya o queremos una normativa reguladora buena? Que las cosas, estamos acostumbrados muchas veces a noticias, a resolver cuestiones con una norma, bien sea con ley o con un decreto, a golpe y porrazo para sacarnos la foto y decir que vamos a resolver el problema cuanto antes, pero evidentemente lo que importa es tener una norma trabajada y que dé respuesta a las necesidades. Y en este caso la consejera ayer vino a detallar perfectamente cuál es el camino que viene siguiendo desde que tomó posesión en el mes de julio. Los colectivos, asociaciones, ayuntamientos más afectados con los que se ha reunido y aquellos informes que se han solicitado y que están en elaboración, algunos de ellos. Evidentemente, una buena norma, pues lo ideal es que entre en vigor cuanto antes, pero precisamente por las prisas cometer errores. Y yo creo que eso es una garantía de que se está haciendo un buen trabajo, que evidentemente, pues si no se puede llegar, no se va a poder llegar, pero tener todos la garantía de que va a ser una norma que va a dar seguridad y que va a regular un problema que se está empezando a generar. En enero, que entrevistábamos a la consejera, ya nos decía que no tenía claro, habló en enero, el 8 de enero, 9 de enero, justo después del Día de Reyes, unos días después de Reyes, ya nos decía que no tenía claro que fuese a llegar esa ley para verano. Jonathan, ¿qué valoración hacéis de Podemos de que no llegue la ley? Bueno, la valoración es evidente. Hay simplemente ¿cómo llamarlo? Un cierto impedimento por parte del Partido Popular para no poner en marcha una ley que simplemente no es que no les guste realmente. No les gusta por un simple hecho, y es porque no es suya, sino de partidos bastante más a la izquierda que el Partido Socialista, que somos los que, en el caso de Podemos, los que intentamos sacar adelante esa ley en su momento, con objetivos muchísimo más ambiciosos que los que finalmente han salido, pero ya se sabe que si no cuentas con una mayoría absoluta no puedes hacer todo lo que tú quieras y necesitas llegar a acuerdos que descafeinan un poquito el objetivo que tenías. Lo que también se habló ayer en el Parlamento de Cantabria es que en el caso del Partido Popular ya ha dicho que mientras ellos gobiernen... Vamos luego a eso, si te parece, Jonathan, que quiero centrarme primero en la ley y luego hablamos porque sé de lo que vas a hablar. Vas a hablar del tensionamiento de viviendas. Saludamos ya a Paula Fernández Viaña, del Partido Regionalista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, corriendo como siempre. La vida del diputado, que al final las agendas son muy, muy apretadas. Hemos empezado, estábamos en el primer punto respecto a lo hablado ayer en el Pleno del Parlamento de Cantabria, y es sobre esa ley de alquileres turísticos que no va a llegar para verano. Leo ahora mismo un titular del diario.es, o sea, no de ahora, quiero decir, que leo un titular del diario.es. Cantabria es el territorio peninsular que ha experimentado mayor aumento de pisos turísticos desde la pandemia. Es la tercera comunidad con el porcentaje más elevado de viviendas turísticas, solo por detrás de Canarias y Baleares, según el INE. Bueno, pues con esto llegamos a que no va a llegar para verano, valga la redundancia. Bueno, pues no va a llegar para verano porque probablemente las cosas sean más difíciles de lo que en un principio parecen y probablemente pues
todo lleva su tiempo, pero lo que es cierto es que una vez más tenemos otro anuncio, como yo ya vengo diciendo desde hace tiempo, sobre todo en la materia que más me toca, que es la sanidad, pero ahora le añado esta materia turística, de una expectativa creada que no podemos cumplir. Y eso es lo que no puede hacer el gobierno. No se pueden crear expectativas que luego no vas a poder cumplir, ni ponerte tiempos para realizar trabajos o asuntos, que también tengo que decir una cosa, ya había un borrador por parte del gobierno anterior encima de la mesa. Probablemente les haya servido de base para trabajar, pero quieran, por las razones que sean, darle un vuelco al mismo. Yo también digo que las cosas llevan su tiempo, que ser gobierno es muy complicado, que el trabajo cuesta mucho sacarle adelante, apuntabas, gobierno en minoría también, y que las cosas pues hay que trabajarlas mucho. Pero yo lo que sí que pido al gobierno actual es que no cree expectativas que no sea capaz de cumplir. Y esto es una más, y más con la noticia que acabas de dar, de que realmente pues este tema pues ya está encima de la mesa, porque ya urge que trabajemos. Especialmente con ello, ¿no? en algunos municipios. Sí que es verdad que hay otras zonas de Cantabria, puede ser tu zona, por ejemplo, Paula, que no los habitantes no lo vivís tanto, o en Torrelavega no lo vivimos tanto en el día a día, esa problemática, pero es verdad que en verano, cuando llega sobre todo julio y agosto, hay otras que sí. Expectativas incumplidas, Miguel Ángel, que decía ahora Paula. Bueno, a ver, yo creo que cuando estamos viendo constantemente el problema, o a mí me preocuparía que se fije una fecha y no se cumpla esa fecha cuando realmente no se ha hecho absolutamente nada, y que tú abres el expediente del gobierno de Cantabria y dices, está la orden de incoación del procedimiento, pero no hay absolutamente nada más, ¿no? Yo creo que lo que me comentaba anteriormente, yo creo que la consejera ya ha explicado ayer perfectamente cuáles son los pasos que se han venido a dar, que evidentemente es un tema complejo y que hay que intentar llegar al mayor consenso posible, y por eso pues se ha reunido pues con la Federación de Municipios de Cantabria, se ha reunido con unos cuantos ayuntamientos que citó ayer, de diferente signo político, evidentemente, pero que pueden ser de los más afectados por el boom o el aumento de esas viviendas turísticas. Entonces yo creo que, pues sí, a ver, pues si no puede ser para junio y está para agosto o para septiembre, pues evidentemente no es lo más deseable, pero lo importante es que salga un decreto positivo, que sea lo mayor consensuado posible y que acierte o vaya más al núcleo del problema para intentar ofrecer una mejor regulación. Insisto, pues normalmente tú tienes una previsión de trabajo, de decir cuándo me puede llevar sacar adelante este decreto, pero si luego dices, ¿y por qué no añado dentro de estas conversaciones, estas negociaciones o estas consultas a dos ayuntamientos más? Pues bueno, pues al final yo creo que lo que nos debe importar a todos es que salga adelante. Al final, pues estamos hablando de que es un gobierno que ha tomado posesión los consejeros en el mes de julio, que evidentemente es tiempo ya para echar a andar, pero cuando te quieres asegurar de que una norma que puede tener trascendencia va lo más cerca posible a atajar el problema, pues yo creo que lo importante es eso, que sea eficaz. Y si tiene que demorarse 2 meses más, pues bueno, pues es algo no deseable, pero bueno, que es asumible. Jonathan decía, empezaba a meter, y ahí le he pedido que parase la propuesta que llevaba el Grupo Socialista al Parlamento de Cantabria sobre declarar Cantabria, no sé si Cantabria o algunas zonas de Cantabria, zonas tensionadas para garantizar el derecho a la vivienda e impulsando medidas normativas. Leo textualmente lo que decía. Solo ha contado con el voto a favor de la PNL del propio Partido Socialista. Entiendo que si Podemos hubiese estado ahí, hubiese votado a favor, claro. Efectivamente, hubiésemos votado a favor. ¿Por qué? Bueno, al margen de lo anteriormente citado, del hecho de la ley de vivienda que impulsamos desde Podemos cuando estábamos en el gobierno de España, en el caso de Cantabria, has comentado si se podría aplicar a la totalidad de los municipios de Cantabria o solo a algunos. Efectivamente, no se tendría que aplicar en la zona tensionada a toda Cantabria, pero sí hay zonas en las que sí que habría que aplicarlo, y de hecho, no quiero equivocarme, me parece que ha sido... No, sí, lo hizo el Partido Popular o Vox. Bueno, una de las dos formaciones lo sacó ayer. Hablaron de que no había zonas tensionadas, sino zonas caras y baratas, simplemente. Bueno, yo quiero pensar que si una zona es barata, evidentemente no está tensionada, pero si una zona es, vamos a decirlo entre comillas y sin añadir nada más, cara, una zona cara, como podría ser prácticamente la totalidad de Santander a día de hoy, si lo comparamos con los precios que había hace tan solo 5 años, evidentemente se podría llegar a considerar la declaración de una zona tensionada en el caso de Santander, pero no solo Santander, sino que también es aplicable a muchísimos otros, lamentablemente cada día más, municipios de Cantabria, donde hace tan solo 5 años o 4, justo antes de la pandemia, una persona podría conseguir una vivienda en alquiler por poner un precio medio de ejemplo, menos de 500 euros, y a día de hoy, si buscas en cualquier portal inmobiliario, en cualquier página web inmobiliaria, una vivienda para alquiler
completa, no una habitación, es prácticamente imposible encontrarla por menos de 500 euros. Ya no digo Santander, que eso sí que es imposible, sino fuera de Santander, en la periferia, o incluso tenerte que ir a más de 1 hora en coche de distancia de Santander para encontrar una vivienda un poquito, entre comillas, barata, y darte con un canto a los dientes si encuentras algo cercano a los 500 euros. Cuando, como digo, hasta hace 5 años, lo normal para una vivienda estándar de 60, 70, 80 metros cuadrados de tamaño, con 2, 3 habitaciones, en caso de Santander, porque lo conozco de aquellos tiempos, ya ni hablemos si hablamos de otros municipios, era habitual encontrar una vivienda en alquiler en el mercado a un precio de unos 500, máximo 600 euros. Hoy lo raro es encontrarla por menos de 800, 900 y no solamente es que sea raro, sino que además cuando lo encuentras no tienes ninguna garantía, porque es lo que va a pasar, no tienes ninguna garantía de que cuando te toque renovar el contrato te digan, bueno, ahora igual, como han cambiado las condiciones de la vida, te lo tendremos que bajar. Eso nunca pasa. Lo que va a pasar es lo contrario, que te digan, bueno, ahora como han cambiado las condiciones y las cosas están más caras, la inflación ya se sabe, te vamos a subir el precio del contrato. O peor aún, que eso también está pasando. Hay muchísimas familias a las cuales ni siquiera les dan esa opción. Lo que dicen es, queremos la vivienda, no te vamos a renovar el contrato, váyase usted de aquí. Y les dejan prácticamente en la calle, no necesariamente porque sea culpa del propietario de la vivienda, que la querrá para el motivo que sea, bien para especular, bien para ponerla a la venta, porque le viene muy bien cómo están los precios ahora, no solamente por el propietario de la vivienda, sino porque esa familia no va a encontrar ninguna otra vivienda en todo el territorio de Cantabria que esté a un precio siquiera similar. Al final lo que haces es expulsar a esa gente. ¿Cómo se podría evitar? Declarando las zonas tensionadas, de tal forma que no pueda un propietario decir, bueno, pues como el vecino de enfrente ha puesto el precio de su vivienda de alquiler a 600 euros, yo lo pongo a 650. Ese otro vecino dirá, como él se lo ha puesto a 650, yo lo pongo a 700. Y así entramos en una espiral continua de subidas en las cuales lo que al principio eran 650 se acaba convirtiendo en 700, 800, 900. Si no hay ningún límite, el día de mañana lo que hoy son 650, mañana serán 1.650 o 2.000 euros por el alquiler de una vivienda de tamaño estándar. Es un absurdo, máxime cuando el salario mínimo está ya en 1.080 euros. Es decir, si llegamos a superar ese importe por el precio de una vivienda, estamos hablando de que estás trabajando y ni siquiera tienes la posibilidad, con el sueldo que tienes, de pagarte la vivienda. Ya ni hablemos del resto de suministros. Como digo, una vía para evitar esto puede ser la declaración de zonas tensionadas, pero desde luego no es la única. De nada sirve, como has comentado, de nada sirve poner unos plazos y decir, bueno, vamos a aplicar según qué medidas, o no lo vamos a aplicar, pero es que vamos a hacer estas otras medidas, si cuando llegue ese plazo no se han ejecutado, pero tampoco existe ninguna penalización ni sanción para el que ha dicho que iba a hacerlo en un plazo y no lo hace. Yo, bueno, no es mi caso porque yo soy autónomo, societario, tengo mi propia empresa, pero en su momento yo trabajé para una empresa y yo recuerdo que si yo tenía que hacer algo, a mí me decían muy claro los de arriba que tú esto lo tienes que hacer y lo tienes que hacer en esta fecha. Si yo no lo hacía en esa fecha, yo iba a ser penalizado. En el caso de un político que encima es representante público, si dice que va a hacer algo en una fecha y no lo hace, debería de ser tener algún tipo de penalización por ello, algún perjuicio por ello. Y no simplemente que ese perjuicio sea, bueno, ya dentro de 4 años, cuando toque votar, se verá si los ciudadanos perjudican a esa persona o no por haber faltado a su palabra. Voy primero con Paula. Partido Regionalista votaba en contra de la PNL socialista. Sí, nos posicionábamos en contra porque, bueno, yo creo que hay que poner encima de las mesas las cosas como son. Antes también, se me olvidó comentar en el punto anterior, pero viene a colación, que no se puede escudar, como se escuda ayer la consejera, en el Estado, un marco general. Bueno, nosotros tenemos un problema, otras comunidades autónomas han hecho la regulación. Está haciéndola, al micro, por favor, Paula. Está haciendo la regulación, pues sigue adelante con ello, que es lo que hay que hacer, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Aquí hay una competencia por parte de los ayuntamientos que se deberán de pronunciar en este tema en concreto. Vamos a escucharles también. Vamos a saber también qué piensan los ayuntamientos en este caso, ¿no? Y luego la pregunta que nos hacíamos los regionalistas es ¿cuántas viviendas hay vacías? ¿Qué hacemos con eso? Y yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Se podría hacer lo que han hecho en Bruselas, que es desde luego es un sitio, Bruselas, no sé quién gobierna allí, pero deben ser comunistas todos, de Cuba y de Venezuela, por lo que ha dicho Vox ayer, lo ha dado a entender en el Parlamento de Cantabria, deben ser efectivamente en Bruselas todos, ahí está, si no me equivoco, el Parlamento Europeo, deben ser todos en su totalidad, incluyendo los parlamentarios de Vox, todos son comunistas, bolivarianos de Venezuela y de Cuba, porque allí en Bruselas se ha anunciado que toda la vivienda vacía se va a incorporar al mercado de manera obligatoria mediante expropiación, es decir, tú tienes una vivienda vacía, no la estás usando, no la incorporas al mercado, no hay problema, usted haga lo que quiera con su vivienda, pero si la va a tener vacía,
O la incorpora al mercado o se la queda. Otras fórmulas que no son esas. Sí, como la Evidentemente. subida, el recargo que está incluido en la ley de vivienda, la posibilidad de aplicar un importante recargo en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI. Eso es una de las opciones que se puede hacer. Usted no incorpora la vivienda y la tiene vacía y no la utiliza. No hay problema, le vamos a subir el IBI. El año que viene le volvemos a subir el IBI hasta que llegue un momento en el cual el propietario diga, bueno, es que si tengo que pagar una cantidad de IBI desorbitada, igual me compensa incorporar la vivienda y aprovecharme también de las correspondientes ayudas públicas que hay por ello, incorporar la vivienda al mercado público de alquiler mismamente o incluso ponerla a la venta en lugar de tenerla vacía y tener que pagar recargos de IBI que podrían considerarse injustos. Pero si usted tiene la vivienda vacía, a mí me parece completamente justo y razonable, incluso porque lo permite la Constitución y con eso acabo. No solo la penalización, Lo permite también está la la promoción. Constitución. Hay dos vías con las que desde las administraciones se pueden jugar. Y yo creo que Paula apuntaba de manera cierta. Si una medida va a afectar directamente a los ayuntamientos, primero escuchemos lo que algo tendrán que decir. Decía el consejero claramente... Lo que sí coincidimos es que es un problema y coincidimos todos, y creo que es un problema al que ya hay que poner soluciones. O sea, que compartimos la problemática del asunto y así lo manifestamos de hecho, todos en el soluciones Parlamento. que van tarde, pero que hay que aplicar, no vale simplemente la excusa de decir, bueno, ya vamos Pero tarde. evidentemente tampoco hacemos un favor al análisis y en consecuencia a la resolución del problema si lo exageramos y también jugamos un poco con unos términos demagógicos, porque yo puedo compartir que en Santander, como en otros municipios de la región, puede haber problemas y que el precio en los últimos años ha ido subiendo para un alquiler, pero no podemos dar por bueno que la gente se tenga que ir por lo menos a una hora de Santander para poder alquilar a una vivienda por menos de 500 euros, porque no estamos yendo que o nos salimos de la comunidad autónoma o directamente vamos a zonas de Líbano o incluso de Soba, porque al final no es algo que sea cierto. Y evidentemente lo que no se puede hacer es jugar con medidas completamente intervencionistas, porque al final lo que te está obligando es a tomar otras medidas más intervencionistas todavía después para poder permitir que esta normativa que se propone tenga evidentemente resultados. No podemos comparar en Cantabria, yo creo que la situación que porque haya determinada ocupación en verano, sobre todo en determinados municipios más cerca del País Vasco, pueda haber una ocupación elevada. No creo que estemos hablando de las mismas situaciones que se ven, por ejemplo, Baleares, Barcelona, la ciudad de Madrid. No creo que Cantabria no vive esos problemas de tensionamiento, y evidentemente también hay que hablar desde la vertiente no solo de penalizar a la persona que tiene una vivienda vacía o que sube el precio del alquiler porque no le importa tenerla vacía. Estamos hablando de que es un derecho a la propiedad, evidentemente, y que también existen medidas que puedan favorecer o promover que la gente ponga su vivienda vacía o animar e incentivar que esa gente pueda poner su vivienda a disposición y a un precio razonable. Y fundamentalmente también, y todos conoceremos situaciones en las que gente que tiene una vivienda decide no ponerla en alquiler por la inseguridad que tiene a día de hoy, por normativas como la Ley de Vivienda que impulsó, entre otros, Podemos a nivel nacional, que favorece la ocupación. Y eso también es una inseguridad para los propietarios de poner su vivienda a disposición del alquiler. Entonces, hay muchas vertientes, hay mucho que analizar y desde luego, evidentemente, hay que escuchar a los ayuntamientos porque son, en este ámbito, parte muy interesada. Y evidentemente declarar las iniciativas o promover iniciativas que tienen muchos aristas que hay que limar, yo creo que no hace favor a la hora de resolver el problema. Se han hablado de muchísimas más cosas ayer en el Pleno, que aunque solo fue en jornada de tarde, creo que se hablaron de cosas bastante interesantes. Llevó el Partido Regionalista las ayudas dirigidas a los municipios para facilitar la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, que no, tampoco se aprobó esa moción. Preguntaba el Partido Socialista, por ejemplo, por las inspecciones de cadena alimentaria, y lo decíamos antes en el informativo, que no se hacen porque no hay técnicos. Es algo que desde fuera a la gente le estará sorprendiendo, a los oyentes, Miguel Ángel. Sí, yo creo que vino a responderse de manera clara por el consejero. Evidentemente... Desde el 21, que estaba buscando el año, desde el 21. Sería lo deseable, y desde el Gobierno de Cantabria, pues o a su anuncio del consejero ayer, ya se han dado los pasos para llevar a cabo esa nueva RPT donde se incluye esa figura y evidentemente se pueda cubrir la plaza y se pueda empezar a desarrollar. Pero evidentemente las preguntas eran ¿cuántas inspecciones se han realizado en la cadena alimentaria? Se tiene que grabar por un inspector. Y evidentemente esa plaza está vacante, por lo tanto, evidentemente, si no se cubre o no se ha cubierto hasta ahora esa vacante, pues si no hay inspector no se pueden llevar a cabo inspecciones. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta yo quiero sacar el tema, aunque hemos empezado preguntando por Torrelavega y por Santander, vamos a hablar ya de Cantabria en general, de la visita del ministro, de Óscar Puente, las sensaciones que nos deja y sobre todo
las dudas que nos deja sobre la pasiega, que yo creo que de la visita del ministro lo más destacado son esas dudas sobre la pasiega. Un alto en el camino, volvemos ahora mismo, venga. Recuérdamelo de vez en cuando. Mix FM. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Telnect SL, Proyectos y Montajes Eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42 o en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. Que aunque la gente no se lo crea, cuando estamos en publicidad seguimos, no sé si debatiendo, pero sí hablando de las cosas que se han ido quedando, incluso de cosas que vive uno. Visita del ministro de Transportes, de Óscar Puente. Lo hablaba antes con Miguel Ángel. Me deja más frío que calor. Le pregunto a Paula, porque ya lo he hablado con Jonathan y con Miguel Ángel. ¿Te pasa lo mismo, Paula? Sí, me deja más frío que calor y la decepción para mí también es por las dos partes, ¿no? Yo creo que la presidenta tenía que haber sido más firme. Hay muchísimos compromisos que estaban cerrados y puede decirse que estaban en camino y que no ha traído el ministro. Nosotros cuando hemos estado en el gobierno y ha habido que decirle al gobierno de España esto no nos gusta, se le ha dicho y bien claro y alto y sinceramente pues mucha decepción primero por parte del ministro, que evidentemente es el que tiene los compromisos con Cantabria, el gobierno actual de España, problemas con, por supuesto, ni palabra del tren a Bilbao, problemas con ese nudo en Alar para el AVE, problemas con muchísimas obras y además con presupuestos prorrogados. Entonces, pero tampoco he visto a la presidenta tan enérgica como la deberíamos de haber visto. Nosotros estamos muy preocupados también por eso, porque cuando no estaba el ministro, no había venido, cuando hubo el plantón de Basauri, pues todo eran cuestiones y razonamientos para plantear, y luego ha venido el ministro y bueno, sí, nos hemos hecho fuertes en el puerto con la pasiega, pero en la reunión y después de la reunión la rueda de prensa ha sido bastante flojita. Es
nuestro punto de vista. Miguel Ángel, y ahora nos centramos ya el tiro completamente en la pasiega, porque sí que estamos poniendo los medios mucho el foco en la pasiega, porque es inevitable, pero yo antes al inicio del programa decía, por ejemplo, que aunque no es directamente de Cantabria, pero la autovía Aguilar-Burgos, que afecta muchísimo a los cántabros, es nada. Los soterramientos Torrelavega y Santander es nada. El tren a Bilbao es... ya veremos cuándo. En fin, que no solo es la pasiega, los titulares que nos ha dejado negativos la visita, sino que son más cosas, pero bueno, contestando a Paula y nos centramos el tiro en la pasiega. Sí, yo, la verdad que frialdad al recibir la visita ayer del ministro, la actitud y sobre todo los compromisos, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, que fijó aquí. Y más que nada, los descompromisos que ha venido a anunciar. Yo creo que el gran titular es que lo que ha venido a decir o a reconocer es que hay una situación precaria en cuanto a infraestructuras en Cantabria, junto con el País Vasco y Extremadura, pero que bueno, que esta legislatura los planes del gobierno de Sánchez se centran en invertir en otros territorios. Yo creo que es lo que ha venido a decir, porque evidentemente reconoce una serie de carencias y un compromiso que se había, yo creo que ahí Paula lo conocerá mejor que yo, un compromiso que había adquirido el gobierno de España, del propio Sánchez, con el gobierno de Cantabria anterior en cuanto a la pasiega, lo ha incumplido porque ahora lo somete a veremos, a un trabajo que tiene que hacer el gobierno de Cantabria evidentemente, y otro problema que yo veo importante, en cuanto a la financiación o la aportación del Estado a esa estación intermodal en la pasiega. Ya no se entera, si la hay, no va a ser al 100%. Y me preocupa, y pones yo creo que ya el año pasado salió, a finales del año pasado, cuáles son los nuevos plazos de la autovía Burgos-Aguilar, que se subdividió en varios tramos, que a mí, ojalá nos equivoquemos, pero lo que nos hace es pensar en esa estructuración en 3 tramos del nuevo recorrido de Alar del Rey-Reinosa de la alta velocidad. Yo creo que es la excusa perfecta, y ayer a mí personalmente, yo no he consultado con el resto de compañeros, me preocupó cuando ha hecho ese anuncio justificando en aprovechar la inversión del tramo hasta Alar de ese desvío hacia la vía convencional, hacia la zona de Alar, porque a mí mucho me temo que vamos a empezar primero con la redacción del proyecto para un tramo, con el segundo y demás, y una vez que entra en funcionamiento el ramal de Alar hacia la vía convencional, van a decir, para lo poco que queda, ahí eso ha surgido un contratiempo y es una patada hacia adelante en el tiempo, y yo creo que Cantabria no se puede permitir más retrasos en la alta velocidad, y evidentemente ni una sola palabra en el tren de altas prestaciones entre Reynosa y Santander, que también es muy importante, ni una sola palabra del ministro, aunque en la reunión me consta, hoy así lo transmitió la presidenta del gobierno, que se ha reclamado evidentemente muy bien cuando se incorporen en 2026 los nuevos trenes de cercanías del ancho métrico, pero no solo el plan de cercanías para Cantabria debe contemplar los nuevos trenes, la infraestructura, lo que es la red también tiene que mejorarse. Hay una serie de cuestiones, el tercer carril a Bilbao, pues prácticamente no, otra cosa que no se me hay olvida nada en el de compromiso, nada, sí. El tren a Bilbao evidentemente ni una sola palabra, pues yo creo que ese es el reflejo de la preocupación del nuevo gobierno de España por las infraestructuras. Y el carril, el tercer carril de Torrelavega Santander, insisto, que sobre el nudo, a poco que hables con la empresa y con los responsables que están dirigiendo la obra del nudo de Torrelavega, eso es lo te que dicen que los plazos que ha dicho el ministro no son los que se están trabajando, que como mínimo y a marchas forzadas quieren llegar a 1 año y medio todavía de obra, y evidentemente el tercer carril entre Polanco y Santa Cruz de Zona, ya de entrada son casi 6 años, no sé a cuánto se irá, y en cambio, pues como no te viene a concretar nada de lo importante, de lo que realmente se reivindica y de lo que realmente está encima de la mesa del gobierno de Cantabria, pues te suelta otras perlas como para justificar la inversión, pero no es nada de lo que ya no está en ejecución. Y bueno, que igual lanzamos el estudio informativo, que yo no me suena, igual Paula me corrige, a mí no me suena que ya está encima de la mesa, como para anunciarlo así, en vez de referirse al tren a Bilbao, para anunciar que lanzará un estudio informativo para el tercer carril entre Santa Cruz de Bezana y el aeropuerto, ese tramo de la 67 que anunció ayer, que saca de repente como para rellenar contenido, pero que no ha estado encima de la mesa como una de las principales reivindicaciones. Y por ejemplo el tren a Bilbao, las garantías sobre la ejecución del tren hasta Reynosa y las altas prestaciones hasta Santander, y evidentemente sobre la pasiega, que dices que lo haremos detalladamente, eso que es lo que realmente se ha puesto encima de la mesa, el plan de cercanías, importante, ni una sola palabra, pues evidentemente preocupación. Voy a hacer un paréntesis. Ausencia de plazos para concluir el nudo de Torrelavega, ausencia total. Voy a hacer un paréntesis porque decía Miguel Ángel, casi 6 años en el tercer carril Polanco-Santa Cruz de Bezana. Si no estoy mal informado, eran 30 meses el proyecto inicial, es decir, más del doble. Jonathan, brevemente, y nos centramos el tiro en la pasiega.
Yo quería hacer primero una pregunta y después una propuesta. La pregunta es precisamente sobre el ministro Óscar Puente. Yo me pregunto cómo ha venido a Cantabria y cómo se ha ido de aquí. Es decir, lo que no creo es que haya cogido el tren. No vaya a ser que por el camino se hubiese parado. Y como es conocedor de la situación, seguramente ha decidido venir o bien en coche, me pregunto si coche oficial, o en avión, me pregunto también si en avión comercial o en avión tipo el Falcon o qué opciones habrá elegido. Pero seguramente habrá elegido esta última, que es el avión, que es el medio de transporte menos ecológico entre todos los posibles, pero también es cierto que es el más rápido y seguramente su visita a Cantabria pues no quería que se dilatase en el tiempo ni que hubiese de por medio alguna incidencia en el tren que hubiese sido un titular evidente. El ministro Óscar Puente y un problema con los trenes no le hubiese gustado. Y luego rápidamente, por ser breve, la propuesta sí que me gustaría lanzarla aquí al compañero político del Partido Popular, Miguel Ángel Vargas. Y os invito a una propuesta, es que hagáis de alguna manera, sé que legalmente no es posible, pero que hagáis, aunque sea un día, dos, un intercambio entre los políticos del gobierno del Partido Popular en Santander y un intercambio entre los políticos de la oposición del Partido Popular en Torrelavega, porque las propuestas que ustedes tienen en Torrelavega para con el gobierno de allí le dan 1000 vueltas a las propuestas que hace el Partido Popular en Santander. Si ustedes aplicasen las propuestas que les piden al Ayuntamiento de Torrelavega en Santander, donde gobiernan, otro gallo nos iba a cantar. Por eso digo, hagan un intercambio, gobiernen ustedes aquí, que se vaya Gemma igual a la oposición de Torrelavega y a ver si aprendéis un poco entre vosotros, porque iba a ser una experiencia muy enriquecedora. Vamos con la pasiega, que no nos da tiempo. Claro, decía Miguel Ángel, que es verdad, el ministro ya no garantiza el 100% del pago si es que llega. Las dudas que genera el ministro también vienen de un informe de viabilidad desfavorable de Adif. No sé si como político es complicado justificar una inversión cuando hay un informe de viabilidad desfavorable detrás. Pues me gustaría conocer cuántos informes jurídicos de viabilidad hay en grandes inversiones que se están prometiendo y que ya se han ejecutado en la pasada legislatura por el mismo gobierno en determinados territorios. Me gustaría conocerlo porque yo creo que ahí hay más de voluntad política que de realmente... Y yo creo que los políticos, no te quería interrumpir, Miguel Ángel, y coincidirás conmigo, siempre que tenemos un proyecto encima de la mesa, siempre que tenemos una idea, la vamos a respaldar con los informes. Ahora tenemos uno, se puede perfectamente tener más informes y que contrasten precisamente ese informe que no conocemos y que no sabemos tampoco cómo es. Lo único que sabemos. Pero frente a ese informe puede haber otros informes. Pero es un informe negativo que supuestamente lleva unos meses encima de la mesa, sí. Que en el Senado me consta por lo menos que se ha preguntado por ello y no se ha querido desvelar absolutamente nada y se trae ahora. Evidentemente, y tiene toda la razón del mundo Paula, cuando el gobierno anterior regional echa adelante el proyecto de la pasiega, el gobierno actual se compromete a mantenerlo e impulsarlo. Evidentemente no es una locura o no es que vayan a ciegas porque les apetece, es porque realmente también hay unos estudios que ven la necesidad de suelo de ahí y la capacidad de atracción de empresas que puede tener, pero también evidentemente, yo creo que como ha explicado la presidenta Buruaga, también cambia mucho de que sea un simple polígono industrial a que sea un centro logístico con esa estación intermodal. El potencial cambia absolutamente. Entonces de ahí radica la importancia sin la estación intermodal se pierde el proyecto en su totalidad, vamos, desde mi punto de vista. Esto sabemos que es un conjunto precisamente de eso, ¿no? Cerca del puerto, cerca del aeropuerto y con la estación intermodal. Y que el gobierno de España así lo entendió cuando se comprometió. Por supuesto, con los estudios previos que estaban presentando el proyecto con todas estas características, ¿no? En su totalidad. Que los presupuestos se prorroguen es un problema, porque no lo vamos a negar, es un problema para precisamente esas cuantías extraordinarias que el gobierno del Estado había dado a Cantabria y que había un compromiso de seguir dando. Cosas, Es el MUPAC también, que no sé si lo habéis comentado antes, pero son esas cuestiones, con lo cual ahí ya tenemos pues un punto negativo con la prórroga de los presupuestos, pero así todo, el compromiso de la estación intermodal, que en su momento y sin luz y taquígrafos le teníamos, pues ahora se pierde. Sé que Jonathan es contrario a la pasiega, así que te quiero preguntar. Ahora sí que hay muchísimas más dudas sobre la pasiega que antes. Efectivamente, lo que sí que hay hay una duda que ha sido más que despejada y es que está clarísimo quién sale beneficiado de todo esto, y es solamente las empresas que vayan a estar bien como fabricantes o bien como constructoras en todos esos terrenos. Esas son las únicas que se van a ver beneficiadas, bien sea porque se haga, porque se intente hacer pero no se lleve a término. En cualquier caso, las únicas que se van a ver beneficiadas principalmente van a ser
algunas constructoras, no quiero citar ningún ejemplo, pero bueno, tenemos reciente de hace un año el caso Obras Públicas, con ciertas empresas que se veían beneficiadas por según quiénes. Bueno, evidentemente no estoy lanzando ningún tipo de acusación ni contra el equipo de gobierno anterior ni contra el equipo de gobierno actual, por supuesto. Lo que quiero decir es que aquí siempre hay ciertas empresas que se lo llevan bien calentito y casualmente las empresas que se lo llevan calentito siempre son prácticamente las mismas. Si se mira, bueno, de hecho ahí existe la posibilidad de comprobarlo gracias a un prestigioso hacker informático que se encargó de darle difusión en las redes sociales y en diferentes páginas web. Puedes comprobar los contratos y las licitaciones públicas y cómo hay ciertas empresas reconocidas en Cantabria que se llevan prácticamente la totalidad de los contratos, y de hecho hay una que empieza por C y acaba por A, que es de una persona, un político que está vinculado al Partido Popular, que casualidad que se lleve la mayoría de contratos. Por ejemplo, en el caso de Santander se los lleva casi todos. No quiero decir que eso sea irregular, de hecho puede pasar perfectamente. Tú puedes ser político, estar vinculado a un partido y tener una empresa de construcción completamente legítima y que lógicamente te lleves licitaciones públicas, pero que te lleves demasiadas licitaciones y que la mayoría de esas licitaciones acaben en manos de muy poquitas empresas, digamos que es un poco sospechoso. Ya digo, no estoy acusando de nada a nadie, solo digo que parece sospechoso y qué curioso que eso no cambia cuando gobiernan unos y gobiernan los otros. De hecho, lo único que cuando salen casos como el de Obras Públicas no queda más remedio que hablar del tema, pero al final vamos a levantar la alfombra porque perjudica al contrario, pero luego cuando ya estamos gobernando nosotros vamos a tapar un poquito la alfombra, no nos vaya a salpicar también a nosotros. Un segundo antes de que le contestéis, os meto no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Os meto una variable, le contestáis y os añado yo una variable que es, aparte de la contestación que deis a Jonathan, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer ahora el gobierno con estas dudas de la pasiega? Contestar a Jonathan y contestar también a mi pregunta, quien queráis primero. Yo creo que no se puede, Jonathan, lo que no se puede hacer es decir, yo no creo que esto sea ilegal, puede ser legal, pero no me parece ni ético ni moral, es lo que quiero decir. Será legal, pero ni es ético ni es moral. Pero vamos a ver, es que cuando se lanzan acusaciones de este tipo, al menos tienes que tener pruebas. Y lo hemos dicho muchas veces y yo lo seguiré diciendo. Además, Miguel Ángel también tiene formación jurídica como yo. Fiscalía con documentos que no cuesta nada económicamente al que va a la Fiscalía y que además es el órgano establecido para ello, para investigar de manera objetiva y para, si realmente esto es serio, hacerlo por la vía seria. Es que estamos ante unos micrófonos, nos escucha mucha gente, estamos lanzando acusaciones. Ayer lo decía muy bien dicho también el consejero de Sanidad en la tribuna con el tema de las mascarillas y del caso Koldo. No vale todo. Y si eres un político y eres un político serio y eres un político que vas a estar y puedes tener opciones de gobierno, tienes que tener en cuenta cómo tienes que trasladar los mensajes a la opinión pública. Y más en estos tiempos tan complicados, donde estamos tan denostados, que nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros mismos. Yo cuando sale un caso de corrupción, aunque no sea de mi partido, no me gusta. No me gusta porque nos meten a todos en el mismo saco y no puede ser. Y en política, como todo, hay gente más trabajadora, menos en todos los partidos. Buena, mala, limpia y no limpia, ilegal o no legal. Pero esto que estás diciendo aquí, supongo que tengas pruebas y yo te invito a que vayas a Fiscalía. Habrá ranas y no hay ranas, que es el caso de ejemplos de corrupción. Pruebas, de verdad. Pero lo que sí es innegable es que en Podemos no ha habido un solo caso de corrupción en toda su historia, que ya va para 10 años. No vais a encontrar, y de hecho invito a quien nos esté escuchando a que busque un solo ejemplo de caso de corrupción dentro de Podemos. Pero es que no se trata de en qué partido hay o en qué partido no hay. Se trata de no marullarlo todo. El prestigioso hacker del que hablaba antes se llama Jaime Gómez Obregón. Invito a cualquiera que nos esté escuchando a que le busque en sus redes sociales y mire los ejemplos no estoy de acuerdo que yo he citado, porque no son simples acusaciones en el vacío. Es que yo entiendo que Podemos no esté de acuerdo con el proyecto de la pasiega por los motivos que sea, porque prefiere tener una zona verde en Cantabria en vez de... Pues hay otros que pensamos que hay una escasez de suelo dedicado a la atracción de empresas y que con la estación intermodal puede ser una gran oportunidad para atraer empresas que también van a tener trabajadores a su cargo, a cántabros que se les da una oportunidad a generar riqueza, pero es otra visión. Yo entiendo que Podemos pueda no compartirlo. Lo que no puede servir es que un proyecto atractivo y que puede ser estratégico para Cantabria se vaya marullando sin ningún tipo de fundamento en unas acusaciones de que solo va a servir para enriquecer a las empresas que construyan ese polígono. Las empresas que construyan no lo van a hacer a beneficio cero, porque no son empresas públicas. La empresa privada está ahí para tener beneficios. Pero sembrar la duda evidentemente se va a enriquecer. Entre que van a prestar un servicio y va a cobrar por trabajar. Evidentemente, claro, prestar un servicio legal. se lo va a llevar calentito.
No, calentito. Calentito. Por lo mismo que un supermercado, el beneficio que se lleva en los productos que vende al porque el consumidor. supermercado tiene tanto beneficio. Porque Juan Roche, el dueño de Mercadona, se permite incluso decir que va a pagar impuestos y se argumenta por ello, pero es que cuando podría pagar menos impuestos si no se hubiese tanto los precios. Que nos queda poco tiempo, nos centramos en la pasiega. Yo creo que hay que ser serios y sin. La cuestión es el sobrecoste que puede ir asociado a ello. El proyecto de la pasiega, que lo diga con los argumentos, pero no marullar, porque evidentemente no tiene ningún tipo de fundamento y yo me sumo. Si hay algún tipo de sospecha o hay cualquier indicio, por favor, acuda a la Fiscalía, a los tribunales, y que lo mismo que ha salido un caso, además muy medido, y además que pues está viendo que la justicia está aplicando los parámetros y está delimitando o acotando hasta dónde se ha llegado. Punto. Pues si hay algún otro caso, por favor, yo creo que como diputados, en este caso Paula y yo, como responsables y como ciudadanos, le vamos a agradecer que si tienen la más mínima sospecha, el más mínimo indicio, acuda donde tiene que ir, no es a los micrófonos a generar incertidumbre sobre las acciones políticas de un ayuntamiento, de un político concreto o de ningún partido, sino a la justicia para que se determinen las responsabilidades. Pero mezclar así un debate que no viene a cuento. Proyecto estratégico, la pasiega que va a enriquecer a Cantabria en su conjunto. Os quiero preguntar qué tiene que hacer ahora el gobierno de Buruaga para el Partido Popular, para el Partido Regionalista y para Podemos con esta patata caliente. ¿Se tira para adelante? ¿No se tira para adelante? ¿Qué hacemos? Hombre, pues yo creo que como en todos los aspectos, no es lo mismo ir a buscar empresas para captar empresas extranjeras o de otras comunidades a Cantabria, ya con un proyecto cerrado donde se consigna esa intermodalidad, a que tú vayas a interesarte, que evidentemente ese trabajo se tiene que hacer y no pongo en duda que se va a hacer, con que necesito que vengas para que esto tenga sentido y para que esto tenga, evidentemente, la única salida que ha dejado ayer Óscar Puente al gobierno de Cantabria es hacer ese trabajo de convencer a esas potenciales empresas para que se asienten y decirle al ministerio: hay estas empresas interesadas mientras esté en la intermodalidad y necesitamos de estos plazos. Es que ya no vale, sí, porque las empresas te dicen: si para tal fecha está esto puesto en marcha, yo voy. Pero claro, no pueden estar pendientes de que igual mañana Puigdemont pida otra cosa y los planes pues se deriven a otra cosa. Y evidentemente yo creo que lo que procede también es que estamos de acuerdo y que todos los grupos de la Cámara, en este caso, vayamos de la mano, porque evidentemente si compartimos la visión de que es un proyecto estratégico, hay que ir todos de la mano y reclamar todos juntos, elevando el tono, saliendo a la calle o haya que hacer lo que haya que hacer. Pero evidentemente hay que defenderlo. Paula. Seguir luchando, seguir trabajando por ello. Quiero recordar que hubo que presentar mociones en todos los ayuntamientos de Cantabria, las presentó el Partido Regionalista para precisamente darle a este proyecto la envergadura que se merecía y que tenía, y que, como dice Miguel Ángel, apoyado por todos, ha ido en distintas ocasiones al Parlamento, y ahí nosotros vamos a trabajar de la mano del Gobierno, porque precisamente ese ha sido uno de los proyectos estrella que ha ido para permitir que María José sea la presidenta del Gobierno de Cantabria, y también para que en el 24 este Gobierno tenga presupuestos. Seguir trabajando y además poniendo también la parte que ha puesto el Gobierno de Cantabria para que sigan adelante las obras, y por supuesto pues hacer la mayor fuerza reivindicativa en Madrid. Paula, y ahí vamos a estar con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jonathan, brevemente, dejo a Miguel Ángel al último para una pregunta muy concreta y súper rápida. Yo solo espero que el caso La Pasiega, no confundir con los prestigiosos sobaos pasiegos, no se confunda y no acabe convirtiéndose en un caso Coldo o algo parecido. Espero que no tenga nada que ver. Y sí que diré, bueno, como no se me permite o se me ha intentado decir que no diga acusaciones en falso de aquella manera, pues entonces solo lo diré de esta manera, como hizo José Mota en cierto sketch en Televisión Española hace casi 20 años. Solo diré que alguien ha hecho algo en algún sitio, que es lo único que puedo decir sin que se diga nada a nadie ni se me acuse de nada. Jonathan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Miguel Ángel, antes de despedirte rapidísimamente, acaba de decir Pablo Zuloaga en rueda de prensa: han pasado 6 meses desde el inicio de las obras en La Pasiega, un 20% del tiempo previsto para ejecutarlas, y Buruaga solo ha ejecutado el 4,8% de los trabajos. Es una auténtica parálisis. Bueno, yo lo que le quisiera preguntar al señor Zuloaga es que si podemos sentarnos y contrastar cuáles son los grados de ejecución de sus proyectos, que precisamente el viernes fue a la Lechera, en el nuevo centro cultural, y ver cuáles eran las demoras que venía acarreando él. Evidentemente, pues habiendo financiación, y en este caso lo acaba de corroborar la compañera del Partido Regionalista, habiendo financiación en el presupuesto de Cantabria, siendo un proyecto que se quiere sacar adelante, pues a veces, pues en función de la climatología o demás, las obras pues van al ritmo que van, es la empresa la que las ejecuta y se van pagando las certificaciones a medida que se va ejercitando. Que si en vez de un 20 es un 4, pues al final lo importante es que más o menos los plazos finales se cumplan, y yo creo que lo que radica detrás de esto, hay voluntad o no hay voluntad del gobierno, yo creo que es por todos conocida, por algunos criticado, la voluntad del gobierno de Cantabria de acometer esas obras y de ponerlo en marcha. Evidentemente,
con la espera de poder sacar hacia adelante el proyecto de la intermodalidad dentro de ese proyecto. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros cerramos la mesa de análisis político por hoy martes, con todas las dudas que nos ha dejado la Pasiega con la visita del ministro. Las que teníamos, multiplicadas por 2 o por 3 por lo menos. Un alto en el camino y bajamos la persiana por hoy. Venga. Como los protagonistas de aquella Mix FM. Arjuve, grupo de empresas con más de 35 años de experiencia en el sector del mantenimiento de la industria en general, dando servicios de fabricación, reparación y montaje de todo tipo de piezas para maquinaria industrial y estructuras metálicas mediante mecanizado y calderería. El grupo Arjuve está en el Polígono Industrial Trascueto, parcela D4 en Revilla de Camargo. Teléfono 942 25 43 47. Email info@talleresarjuve.com.